Buenas tardes, con ustedes el embajador de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría. Mm. Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio, el segundo de la serie sobre los misioneros del Espíritu Santo Mm. a su llegada a Roma. Hace unos días, hace unas semanas más bien, vimos cómo en un periplo que se volvió muy interesante conocer, los misioneros del Espíritu Santo, la orden fundada por el padre Félix Jesús Ruyé y la señora, la beata Conchita Cabrera de Armida, llegaron a Roma en un escenario en donde, bueno, pues se buscó una casa, se instalaron, pudieron en un momento dado habituarse a la vida de Roma, pero ¿qué pasó después? Es justamente lo que vamos a escuchar en este conversatorio. ¿Qué pasó? Ciertamente la semilla ha germinado, ya tenemos dos beatos en este esfuerzo de dar a conocer la grandeza de la orden de parte de los misioneros que llegaron a Roma. Conchita Cabrera de Armida ya es beata, como también lo es el primer misionero, el primer integrante de la orden del Espíritu Santo. Pero vamos a escuchar este Zoom que se llama Vida de los primeros misioneros del Espíritu Santo en Roma. Y la ponencia está a cargo del padre Carlos Francisco Vera, que nos habló la primera vez. Él es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y coordinador de estudios y difusión del carisma congregacional. Naturalmente, el misionero del Espíritu Santo estudió el bachillerato en artes plásticas y también en teología. Cuenta con una licenciatura en tecnología de alimentos. También cuenta con una licencia y un doctorado en historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Tiene un diplomado en archivística en el Archivo Secreto Vaticano y tiene una experiencia de 35 años como sacerdote y religioso misionero del Espíritu Santo. Es fundador del Centro de Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz, es decir, el conjunto de órdenes religiosas, la familia que creó justamente Conchita Cabrera de Armida. Actualmente, el padre Carlos Francisco Vera es delegado del Consejo General de los Misioneros del Espíritu Santo para la investigación y difusión. Padre Carlos Francisco Vera. Pues agradezco mucho al excelentísimo señor embajador de México ante la Santa Sede, don Alejandro Barranco, por su disponibilidad y por pues convocarnos a este conversatorio. Muy buenos días a los que estamos acá en América y buenas noches a los que están en Europa. Para mí es pues una alegría compartir con ustedes pues un pequeño trozo de la historia de nuestra congregación y la importancia, pues darle la importancia a este centenario que vamos a cumplir de esa fundación de los misioneros del Espíritu Santo en Roma, que nuestro venerable padre fundador, el padre Félix, pues tuvo el empeño de hacerlo. Es una historia que, pues pienso yo que hablar de los primeros misioneros del Espíritu Santo en Roma es, en el fondo, hablar del poder misterioso de la fidelidad. Todo lo que hay atrás de esta fundación, pues es una historia de fidelidad de las personas, de Dios, y porque esta historia es tan humana, pero también permeada por la gracia divina. Como veíamos en la conversación anterior, esta comunidad nace en medio de la persecución callista cuando México se convertía, pues para muchos, en un campo minado, especialmente para el clero, sacerdotes, religiosos, y muchos tuvieron que huir y dispersarse, y ahí pues yo creo que esa situación tan adversa también creó grandes iniciativas que, pues como sabemos nosotros, ¿verdad? Por experiencia que Dios saca bienes de los aparentes males, ¿verdad? Y en medio de ese contexto, como habíamos visto, el padre Félix de Jesús Rullé
nuestro fundador, vislumbró que el espíritu no se deja acorralar por la historia y que a veces la providencia usa el exilio también como semillero. La propia historia de la Iglesia Católica es eso, ¿verdad? En medio de las persecuciones, las dispersiones hicieron que la Iglesia se desparramara por todo el continente europeo, por Asia Menor. Y así, bueno, pues para el padre surgió la idea tan audaz como profética de abrir esa casa en Roma para que sirviera como un espacio de estudio, para que fuera un refugio espiritual y, muy importante, como un punto de formación para los jóvenes misioneros del Espíritu Santo. Pienso que siendo tan pequeña la congregación, aquel paso pues significó un hito en nuestra congregación. Aquel sueño se tomó forma el 3 de noviembre de 1926, cuando el padre Edmundo Iturbide llegó con los primeros estudiantes. Apenas un día después, esto parece fácil decirlo, pero es estas pausterizaciones que a veces sufrimos los religiosos de estar en una cosa y inmediatamente te cambia la vida a otro. Sin mediar nada, pues al día siguiente, 4 de noviembre, día de San Carlos Borromeo, comenzaron las clases en la Universidad Gregoriana. Y nosotros consideramos que esa fecha es el nacimiento de la Casa de Roma. Y también, pues permítanme decirlo, ¿verdad? Es el momento en que la congregación se volvió verdaderamente católica en el sentido más pleno del término. Se volvió universal, compartió los sueños, las esperanzas, las dificultades de toda la iglesia, pues en esta experiencia romana. Bueno, el viaje para los misioneros que emprendieron esta hazaña había comenzado en Veracruz el 13 de octubre de 1926 y aquellos viajes pues no eran como los de ahora, ¿verdad? Fue un largo viaje fatigoso, atravesaron el Atlántico, desembarcaron en Santander y antes de llegar a Roma hicieron una parada en Lourdes para poner esta experiencia a los pies de la Virgen María, como les había enseñado el fundador. Para nuestro Padre, aquella frase que fueron sus últimas palabras, con ella todo, sin ella nada, no era una improvisación de último momento, sino era una realidad de su día a día. Para él, la Virgen Santísima tenía pues una gran importancia porque no hacía nada sin ella. Y por eso, pues podemos decir que van estos misioneros a ponerse a los pies de María y llegan con esa bendición. Y cuando llegaron a Roma, pues como les decía antes, no hubo tiempo de aclimatarse. Al día siguiente, sentaditos en las aulas de la Gregoriana, ya en la nueva sede, porque la Gregoriana tiene una historia muy interesante, fundada por San Ignacio en el Colegio Romano, que está en la, si no me equivoco, en la Piazza Panfili. Y entonces ese colegio lo abandonaron porque hicieron una nueva sede en 1930. Entonces ahí a esa nueva sede, que para aquel entonces un gran edificio, muy impresionante para los que llegamos ahí por primera vez. Y en estos tiempos, en 1926, pues se estaba construyendo la sede y entonces todavía alcanzaron a tener la sede de que había fundado San Ignacio en el Colegio Romano y a muchos les va a tocar el cambio a la nueva sede. Bueno, al día siguiente, como les decía, eh, pues ahí a las largas disertaciones teológicas en latín, miren, nuestros hermanos pues no habían tenido una preparación de hablar italiano, pues ¿cómo? Si de repente los cogen y se los llevan, pero nuestro padre había tenido el cuidado que la formación para los primeros misioneros fuera muy exigente en el latín, tan exigente que todos
pues nosotros conocimos a los padres mayores, todos podían leer y traducir perfectamente el latín y entonces no sufrieron esa parte porque llegaron y pues hablaban y entendían perfectamente bien el latín. Yo estudié la historia del clero mexicano durante la persecución religiosa y uno de los grandes obstáculos que tenían siempre los mexicanos, pues era la dificultad de la lengua latina. Si en los seminarios no lo habían enseñado bien, sufrían mucho los pobres. Pues los misioneros en ese aspecto les tocó la dicha de haber llegado muy preparados. ¿Y llegan a dónde? Llegan a aquella entrañable casa de San Salvatore in Campo, que es una casa, pues por fuera se ve así como un poquito, ¿qué palabra usaría? Así como usan los chavos, apantalladora, pero en realidad es una casa buena, pero modesta, ubicada en una zona extraordinaria. Nuestro padre pensó en un lugar que estuviera cerca de las grandes universidades pontificias, en pleno corazón de la antigua Judea romana, una zona de callejuelas estrechas, a donde camina uno y hay varias cosas interesantes, como por ejemplo ver que en las paredes de toda esa zona hay una lección de historia, porque hay ruinas romanas, ruinas medievales, algunos pedacitos de arquitectura barroca, moderna, renacentista, el olor a pan recién hecho y voces en muchas lenguas. Es un lugar extraordinario. Si lo vemos con ojos modernos, decimos, pues es un lugar aparte bellísimo. Y esta casa, ellos mismos la calificaron como una casa modesta, pero alegre y bien situada. En sus primeras cartas, los misioneros la describen con entusiasmo. Tenemos una casa bonita, una casa alegre. La terraza es muy buena y en ella tenemos recreo, gozando durante nuestras noches de la misma luna que miran los poetas del oasis de Tlalpan. Hacían referencia a los hermanos que se habían quedado en Tlalpan, que por otro lado Tlalpan también era una zona que describen, ahora ya no, pero una zona hermosísima. El señor embajador, que es también, yo no sabía, cronista de la ciudad, sabrá de esa belleza de que gozaba Tlalpan. Bueno, Roma lo recibía con un aire de historia y eternidad. Y ellos, pues ustedes imagínense un grupo de jóvenes entusiastas, llenos de fe. En ellos, pues, habitaba un gran dinamismo. Y con el alma mexicana, ¿cómo puede uno hablar de eso? Es decir, pues con una intensidad grande. Y ellos pues no sabían que estaban escribiendo un capítulo fundacional. Nosotros que somos grandes, bueno, no tan grandes, pero sí grandes, pues nosotros conocimos a muchos padres de esa generación que se formaron en ese lugar. La casa, pues, no tenía, tiene 3 pisos y tiene un corazón, la capilla. Este fue el último espacio en ser terminado, pero también por los estudiantes el lugar más amado. El padre Iturbide narró su bendición el 15 de agosto de 1927, fiesta de la Asunción, con un detalle que pues enternece. Dice, el altar con sus formas sencillas luce mucho. Ese altar lo había mandado hacer el padre Félix con el mejor mármol italiano. Ya saben ustedes cuál es el mejor mármol italiano, ¿verdad? Luego, Jesús con las manos muestra su corazón. María parece decir su Ecce Ancilla Domini. El piso es de madera, como el del noviciado de la fama, muy bien encerado. Entonces, esa capilla, que ahora prácticamente ya no es la capilla, sino la sacristía, pero guarda ese altar, ese sagrario que nuestro padre escogió, compró, la imagen de la Santísima Virgen, la imagen del Sagrado Corazón.
en un mármol blanco. Pues esa combinación de belleza y sencillez marcó el tono espiritual de la comunidad. Pienso que para los americanos, que estamos acostumbrados a ese tremendo barroco policromado de las iglesias del Perú, del Ecuador, de México, llenas de color, pues aquello se nos hace un poco frío, pero tiene una belleza y una austeridad que habla de espiritualidad. Las celdas eran austeras, ¿cómo no? Una cama, un ropero, un lavabo, una mesa, una silla, su Cristo de madera y párale de contar. En las paredes, pues generalmente ponían dos imágenes, la Virgen de Guadalupe, como podía faltar en una casa mexicana, y el Sagrado Corazón. Pero las cartas la describen casi con cariño poético. Decían los estudiantes que escribían para contar a sus hermanos, decían, se respira sencillez, pobreza, trabajo, paz, alegría, soledad, Dios, las paredes de colores, el piso limpio, es como Nazaret. Bueno, creo que los estudiantes que estuvieron ahí se impactaron por todo el contexto romano, porque es que es difícil no impactarse por ese contexto, pero además vivieron una experiencia muy intensa hacia la comunidad. La vida cotidiana pues tenía un ritmo monástico, oración, estudio, silencio, comidas comunitarias, recreos en la terraza. ¿Cómo disfrutaron esa terraza? Bueno, ¿cómo disfrutamos todos los que vivimos en esa casa? Yo veo varios padres que están aquí, cómo disfrutamos esa terraza, ¿verdad? Que tiene una vista de la segunda cúpula más grande de Roma, que es la de Santa Andrea de la Valle, y luego la de San Carlo de Catinari, con una vista preciosa. Y ahí, pues, se hacían algunas comidas, las chorchas, los hermanos cocineros, el hermano Francisco y Alfonso Pérez, el Grande, así le apodaban los estudiantes, el hermanito Alfonso Pérez, pues un santo, ¿verdad? Que tenía como característica que no dejaba de darle a cada estudiante lo que encargaba, y cuando hay un grupo muy grande y tiene un cuidado de cada uno, y le apodaron, además de Alfonso el Grande, le decían Pater Pauperum, padre de los pobres, porque siempre socorría a los pobres, que eran los pobres estudiantes. Y ellos decían, el hermano Alfonso obra grandes milagros con los hornos de gas y de carbón. Les tocaba a estos hermanos ir al mercado, comprar la comida, prepararla, atender la ropa. Tenían ayudas, pero básicamente ellos eran los encargados. Entonces la disciplina era rigurosa, pero ellos mismos calificaban que no era rígida. Reinaba lo que uno de ellos llamó un orden junto con alegría. Siempre buen humor. Entonces, ahí, al inicio de la vida de la congregación en Roma, se gestó esa manera fraterna de vivir, con toda responsabilidad en los estudios, con un gran empeño en prepararse para el futuro. Y los estudios, pues claro que eran el eje de esa comunidad. Hubo dos, digamos que dos ejes principales o dos escuelas muy importantes para los misioneros. Eh, de Roma, pues estaba por supuesto que la Pontificia Universidad Gregoriana, y también estaba el Angelicum. Roma era el centro del saber eclesiástico en el mundo, por eso ese rasgo de catolicidad de todos los lugares, pues mandaban estudiantes. Y los misioneros del Espíritu Santo
estudiaban principalmente en esas dos universidades, en la Gregoriana de los jesuitas y en el Angelicum de los dominicos. Hay también una reflexión, ¿verdad? ¿Por qué, siendo tan pequeña nuestra congregación, nuestro padre mandó a esas dos escuelas? ¿Por qué no solo a una? Pues hay varias respuestas, pero en realidad a él le pareció que así era conveniente. En la Gregoriana, fundada por San Ignacio, pues ahí conocieron los primeros misioneros el método histórico crítico que sostiene siempre esta escuela jesuítica, que exigía una investigación rigurosa, la revisión de las fuentes, el análisis cronológico, la visión crítica. Esto aportó la formación ignaciana y allí enseñaban pues grandísimos profesores como Arthur Bermesh, que era un teólogo moral canonista y escritor espiritual jesuita, el padre Bermesh, que fue consultado por nuestro padre fundador también para algunas cosas de la fundación, pero él daba clases allí en la Gregoriana y también estaba de maestro Agustín Bea, que fue un jesuita alemán, erudito bíblico y conocido por su importante papel después en el Concilio Vaticano II. O sea, estaban las grandes luminarias. Estaba también el padre Felice Capello, que este padre tiene una historia interesantísima porque él era, pues, un jesuita que daba clases en la Gregoriana, pero que sobre todo confesaba, le decían el confesor de Roma. Ya está iniciada su siervo de Dios, está iniciada su causa de beatificación y fíjense que se sentaba en la iglesia de San Ignacio de Loyola, ahí cerquita de la Gregoriana, y eran filas. Me recuerda a Moisés Lira, ¿verdad? Él era profesor, tenía un método muy riguroso enseñando y él tuvo mucho trato con los primeros misioneros del Espíritu Santo y les transmitió esa como doble forma de ser, ¿verdad? Mucho rigor en el estudio, mucha precisión, pero también ser siempre discretos, tener una bondad paternal, ser comprensivos. Y bueno, desde luego que estas influencias tuvieron nuestros primeros hermanos misioneros, que pues muchos recogieron con veneración y nos platicaban de estas cosas a los que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos. Y contaban ellos, somos 2000 alumnos, decía un misionero, de todas las naciones habidas y por haber. Al rozarse uno con esa multitud que habla todas las lenguas, se siente el corazón ensancharse, se siente el deseo de ir por todo el mundo. Pienso que los que han tenido la experiencia, pues no solamente eclesiástica, de estar en Roma, de conocer esa multiculturalidad unido a la gran cantidad, pues de historia, de monumentos, pues es uno impactado por eso. Es decir, cómo una diversidad cultural comulga en una unidad. Y eso Roma lo da. Bueno, una anécdota sabrosa de esas que siempre vienen al caso en la historia, viene de una clase de filosofía. Un joven de nuestros estudiantes describe a su profesor, que era el famoso padre Arnoux. El padre Arnoux era un jesuita francés, nacido en París. Luego ya ven que los franceses tienen fama, pues así no sé cómo de qué, pero este padre era seriosísimo. Él fue llamado a la Universidad Gregoriana y daba clases de filosofía, pero le precedía un brillo intelectual grandísimo, entonces, pues era una eminencia, ¿verdad? Un catedrático. Entonces, uno de los alumnos
nuestros misioneros del Espíritu Santo al llegar, dice ahí, describe al padre, era alto de frente, grande, una mirada penetrante, daba un poco de miedo si te volteaba a ver y se signa con gran devoción, levanta la mano y cuando está haciendo esta señal de la cruz, ¡ah! Da un manotazo terrible en la mesa y les dice, ¡ja, ja, ja! Mentira, era broma. Y comenta el estudiante, nos ha ganado. Y luego será el profesor que querremos más. El miedo se nos volvió risa. El padre Arnaud era duro, pero era carismático. Y al final de cada clase, los estudiantes salían a saludarlo, pero fascinados por sus exposiciones. ¿Qué cosa tenía este padre Arnaud? Pues que tenía el carisma de la dirección espiritual. Y entonces atrajo a muchos seminaristas, a muchos alumnos, pues con su carisma y también con su sabiduría. Bueno, no vamos a hacer menos al Angelicum. El Angelicum tenía otro método, era el método escolástico, centrado en la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Los dominicos conservaban la tradición del razonamiento lógico, la claridad conceptual y la fidelidad al magisterio. Allí los misioneros aprendieron la disciplina intelectual, la precisión doctrinal y un gran amor por la liturgia. Nosotros pudimos ver, bueno, los misioneros un poco más jóvenes que precedieron a estas generaciones, pues esas dos corrientes, ¿verdad? Que había en nuestra congregación. Un día de febrero de 1928 asistieron a la fiesta de Santo Tomás de Aquino en la hermosa iglesia de Santa María sopra Minerva, ¿eh? Que es una de las iglesias más importantes que tienen los dominicos en Roma. Y uno de ellos escribió, escuchar una misa entonada por una multitud de jóvenes en canto gregoriano es respirar el cielo. Esa experiencia estética, que no fue solamente una misa, sino que se repetía en muchos lugares, marcó profundamente a los misioneros que aprendieron el gusto por la liturgia solemne, por el canto gregoriano, por las rúbricas bien interpretadas, que fue un sello que caracterizó nuestra espiritualidad. Yo creo que ahora se ha hecho más flexible, pero siempre nosotros conservamos que es fruto también de esa preparación, un gran amor a la liturgia y a la liturgia bien desarrollada. Uno de los momentos más memorables para los primeros misioneros del Espíritu Santo que estuvieron en esa comunidad, desde luego fue una audiencia privada que les concedió el Papa Pío XI el 14 de enero de 1927. La fecha no era casual, 14 de enero. Era el aniversario del día en que la Beata Concepción Cabrera se había grabado el nombre de Jesús en el pecho, el nacimiento místico de las obras de la cruz. ¿El Papa lo sabía? Pues muy probablemente no. Sin embargo, siempre son los guiños que hace nuestro Señor, pues para decirnos, oye, aquí estoy, aquí estoy. Entonces los misioneros fueron acompañados por el obispo de León, don Emeterio Valverde, que ya sabemos que había sido director espiritual de la Beata Concepción Cabrera. Entonces fueron recibidos con todo el protocolo aquel papal, entran a la sala. Ustedes saben, yo creo que ya lo conté la otra vez, o no sé en qué ámbito lo conté, pero el protocolo papal era exigentísimo. Entraban los que iban a tener la audiencia privada se tenía que tener de rodillas. Primero llegaban, le besaban la sandalia del pescador al Papa, nosotros dieron la chanclita, le besaban y luego permanecían de rodillas
y el Papa hablaba. Nadie tenía derecho a hablar si no era interpelado. Bueno, entonces ahí entran con Monseñor Valverde, que también se arrodilla, y entonces el Papa, al enterarse que eran estudiantes mexicanos, ya les había yo dicho que el Papa Pío XI amaba a México porque había estado muy, muy cerca. En 1927 estábamos en plena guerra cristera y había escrito 5 encíclicas acerca de México, de los cristianos en México. Y entonces cuando le leían la historia de los martirios, de los mártires mexicanos, lloraba y decía, es como los mártires romanos. Y entonces tenía una gran admiración por el pueblo mexicano. Y entonces el Papa, cuando se entera que está ese grupito de misioneros mexicanos con el obispo de León, les dice, México es un gran pueblo porque ha sabido demostrar que tiene fe. Y continúa con su alocución. Bendigo de todo corazón a México. Dios está con vosotros y un día, el día de Dios, vendrá pronto. Vosotros, los misioneros del Espíritu Santo, debéis estar preparados para ese día de la victoria, porque volveréis a vuestra patria a trabajar en la viña del Señor. Palabras de gran afecto, pues palabras proféticas. El Papa entendió que esa generación que estaba estudiando en Roma, pues volvería cuando la paz estuviera en México para construir, y así sucedió. Pues desde luego que aquel discurso encendió los corazones. Imaginémonos a esos jóvenes, pues con todo lo que significa pensar, estoy yo ahí, pero toda mi familia está pues en riesgo, nosotros somos exiliados, aquí son perseguidos, pero hay una gran esperanza escuchando al Papa prometer el triunfo de la Iglesia mexicana, a la que sinceramente admira y alaba. El propio Pío XI abrazó cariñosamente al obispo Valverde, lo levantó del suelo y lo estrechó contra su pecho. Aquello era más que un gesto protocolario, era la confirmación de que Roma los acogía como hijos. Bueno, pero la vida romana no era estudio solo, estudio y solemnidad, también había cansancio, risas, había humanidad, como en todos los grupos. Uno de los Ecos de Roma, que era un periódico que se empeñó en hacer el padre Edmundo Iturbide, gracias al cual tenemos cantidad de noticias interesantes, pues les pedía a los muchachos, ¿verdad? A ver, escriban lo que están viviendo, y les daba temas y escribían y mandaban a Roma y le ponían, perdón, mandaban de Roma a México y le ponían Ecos de Roma, y luego de México les contestaban de los Ecos de Tlalpan, y así ese es el origen del periódico que aún tenemos, que se llama Cor Unum. ¿Eh? Y entonces, en uno de esos Ecos de Roma, cuenta con humor los días de exámenes. Ahora es cuando se suda mucho, dice el estudiante. Se teme no poco y se estudia lo bastante. El calor se complace en hacernos sudar a mares y tras sudar océanos. Quien haya estado en Roma en el verano verá que esta afirmación es muy cierta. Tiene un clima horroroso, la ciudad eterna. Los exámenes ponen en sobresalto la cabeza y la tensión y los músculos. Los ojos no paran de ver de un lado al otro para no ser seducidos por el hipnotismo de Morfeo. Y cuando por fin terminaban los exámenes, pues las vacaciones eran una fiesta, salían a las colinas, hacían largas caminatas o visitaban otras comunidades religiosas. Uno escribió con ironía, después de los exámenes, hasta los más serios se vuelven muy saludadores. Otra anécdota divertida sucedió en el Angelicum durante una proyección de cine, un documental.
libanés presentado por el patriarca maronita don Pedro Arida. Ustedes saben que pues los orientales para sus cosas protocolarias son así muy, pues sus vestimentas y sus ritos, ¿verdad? Entonces uno de los misioneros narra, entró el patriarca con su larga y luenga barba, acompañado de un lacayo, elegantemente vestido, con un alfanje, o sea, una cimitarra, y nosotros al final fuimos humildemente a saludarlo y a besarle el anillo, que siempre fue de buenos no quedar mal. Y además, las indulgencias eran gratis. Así, entre solemnidad, estudio y humor, aquellos misioneros formaron no solo su intelecto, sino también su corazón. La Casa de Roma no fue solo un edificio, fue una escuela de espíritu. El padre Félix de Jesús Rullet la consideró su joya más preciada, el laboratorio donde se templarían las almas que luego darían vida a la congregación en América y en Europa. Roma les dio universalidad, rigor intelectual, sentido eclesial, los formó en la obediencia, pero también en la libertad interior del que busca a Dios con inteligencia y amor. Y sobre todo les enseñó que la santidad también se estudia, se cultiva, se ríe, se sufre y se comparte. El propio padre Rouget lo escribió en una carta a Edmundo Iturbide en 1928. Doy gracias a nuestro Señor por las bendiciones derramadas sobre esa casa y por la prudencia con que se ha portado usted adentro y afuera. Pues es muy importante subrayar que el padre Edmundo, en medio de todas las improvisaciones que tuvo que hacer, pues al primer superior para la Casa de Roma que nombró fue el padre Edmundo Iturbide, que tenía apenas 26 años. Entonces este muchacho, que era pues un hombre con muchísimos talentos, el padre Edmundo Iturbide, pues era intelectual, sobre todo era muy capaz de entrar en relación con los distintos dicasterios romanos, sagradas congregaciones que se llamaban entonces, entrar en contacto con los religiosos de Roma, y entonces, pues con su juventud, fue imprimiendo como la marcha y la seguridad en, en esa nueva fundación que para el padre Félix era muy importante. Obviamente algunas cosas, por su juventud y falta de experiencia, causaron algunas molestias. Por ejemplo, quizá era tan celoso que quería estricta la cosa, ¿verdad? Por su juventud, pero pues el padre Moisés lo ayudó como a centrarse también, decir, a ver, espérese, pues esto no es un ejército, somos religiosos. Pero yo digo que fue un padre que estuvo providencialmente en esa primera fundación del Padre del Mundo. Y esa frase de formarse hacia afuera y hacia adentro que le dice nuestro padre, pues resume la vocación de Roma: formar hombres de interioridad y al mismo tiempo hombres capaces de salir al mundo, ¿verdad? Que nuestro padre lo va a resumir en otras frases, es decir, va a decir, ante todo contemplativos y después hombres de acción, pero si no hay esa base contemplativa, esa base de estudio, esa base de análisis, pues todo para afuera es un desastre, ¿verdad? Y en otra carta del mismo año de 1928, el padre les escribe a los romanos: hijos míos muy amados en Jesús, vengo de muy lejos, más de lo que os figuráis y de lo que yo mismo me figuro. Dice esto porque
había estado muy, muy enfermo y el doctor le había prohibido escribir cartas y solo le había dado permiso de escribir unas muy pocas cartas y muy breves, como esta que escribe. Y les dice, les encantaba citar el latín porque lo sabían, ¿verdad? Ducit Deus a sepulcrum reducit fiat. Dios lleva hasta el sepulcro y vuelve a traer. Hágase. O sea, le está dando gracias a Dios porque sintió que casi se moría, pero ahora estaba otra vez en condiciones. Estamos aquí para pasar haciendo su santísima voluntad, sea viviendo, sea muriendo. Aquí todo está mejor. Nuestro padre siempre tenía una visión positiva. Estaban en medio de la guerra cristera, les habían quitado un montón de posibilidades a la iglesia y él decía, aquí todo va mejor. Yo vivo su vida de Roma. Allí estoy con mucha frecuencia. Paso por las celdas y estoy maravillado viendo cómo nadie quiere perder un minuto. En esa casita de Roma se respira el Espíritu Santo, sus dones, sus frutos, y bendigo al Divino Padre que tanto nos ama, a ese Divino Padre que nos dio esa casa y sobre todo que la llenó de corazones, que unido a Jesús son uno con Él, sint unum, que sean uno. Tu afectísimo Padre, que los bendice y los ama en nuestro Señor Jesucristo, Félix Ruggier. Entonces, nuestro Padre siempre llevó en el corazón esa casa. A él le tocó comprarla, arreglarla, escoger los muebles, la capilla, pero prácticamente no le tocó nunca vivirla. Y también, por supuesto que gracias a que Conchita escribía todo, siempre tenemos datos interesantes. Ella escribió en su diario espiritual, en su cuenta de conciencia. He tenido el gusto de ver a los padres misioneros que vinieron de la casa de Roma, Edmundo y Moisés. El primero se vuelve, es el superior, y el segundo se va a Morelia. Es un encanto ese nidito de Jesús, según me han contado, y muy hermosas las almas que lo rodean. Salieron muy bien todos de sus exámenes, y dos padres se doctoraron de teología y dos de derecho, dicen. Yo ni sé lo que es eso, pero me gozo en que sepan mucho que eso es para la gloria de Dios. Bueno, al cerrar hay muchísimos datos más, pero miren, yo creo que esto es suficiente porque al cerrar esta mirada, quisiera recordar las palabras que uno de ellos dejó escritas en sus ecos de Roma. Cada celda tiene una ventana por donde el astro rey entra suavemente a acariciar el segundo santuario del religioso, donde se recoge a solas con el amado. Ese segundo santuario es el corazón. Y ahí en silencio, en el estudio, en la observancia religiosa, pues se gestó una de las páginas más luminosas de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, los religiosos que fueron el cimiento del edificio futuro. Nosotros, pues tuvimos entre los primeros padres formados en Roma, pues muchos que después fueron formadores superiores y que fueron llevando el ritmo, el rumbo de la congregación y que pues dieron lo mejor que tenían gracias también a esa mirada larga del padre Félix que proveyó a los misioneros de esa formación y de esa casa. Pues hasta aquí dejamos la reflexión y si el señor embajador quisiera hacer un comentario o si quiere abrirlo a preguntas, pues con mucho gusto estamos a su disposición.
Muchas gracias, padre. Y bueno, quiero felicitarlo porque ayer fue su cumpleaños. Ah, muchísimas Seguramente, gracias. seguramente usted se la pasó estudiando, eso fue su fiesta, Sí, pero esa fue la preparación. ya me Muchas gracias, imagino. señor embajador. Gracias, Gracias. padre Carlos Francisco Vera. Desde luego vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero yo quiero contarles, como anécdota nada más, que conocí al superior general de ustedes, el padre José Luis Loyola, abogado. Él estuvo Ah, aquí en sí, Roma hace unos días. Me invitaron a comer en los teatinos que están pegados, su curia está pegada a la iglesia, la bellísima iglesia de San Andrea de la Valle. Me sí, invitaron y claro. ahí estaba él como otro de los invitados. Bueno, tuve el honor de conocerlo. Y bueno, la casa de Roma es una casa que efectivamente la primera vez que yo entré ahí, por la generosidad del padre, el procurador David Padrón, que me invitó a conocer la casa, bueno, realmente se sentía una, un acogimiento especial, no solamente por la fotografía de Conchita Cabrera de Armida que preside la entrada, Sí, sino también porque en el comedor había camaradería, había, no era un convento religioso donde todo el mundo está callado, ahí todo el mundo hablaba y sin ninguna situación. Eso fue verdaderamente humano, pero sobre todo sentir el carisma de esta orden que a final de cuentas, bueno, pues son sacerdotes, son misioneros, son gente que predica y son gente que estudia y son gente que analiza y son gente que en su propia vida demuestra lo que es su vocación. Pero si alguien tiene una pregunta para el padre Carlos, desde luego estamos a la disposición. El señor Domenico de Raimundo. Adelante, adelante, Doménico de Raimundo. Gracias, embajador. Bueno, un saludo a todas y a todos. El padre Carlos hacía mención de cómo empezaron a salir los graduados, ¿verdad? Con sus licencias y sus doctorados en distintas áreas. Eh, Mencionó también que en nuestro padre Félix tenía como un interés especial en que sus misioneros estuvieran firmemente formados y con un amor especial a la iglesia. No sé si, padre Carlos, nos quisieras completar con tantita información de los que se formaron en Roma. Eh, si tuvieras recuerdo de algunos que pues después fueron a distintos lugares de misión o que ocuparon cargos en la congregación. sí, sí, bueno, pues nosotros tenemos la lista de muchísimos de ellos que fueron formados en Roma. Tenemos, pues bueno, yo puedo recordar, por ejemplo, al Monseñor Felipe Torres Hurtado, que después fue vicario de la Baja California, pues fue formado en Roma. También el padre Moisés Lira pasó 2 años en Roma formándose y pues fundador de las misioneras de la Academia de María Inmaculada, beato. Puedo mencionarles al padre Salvador Sánchez, bueno, al padre Jesús María Padilla, que fue después superior general. eh, pues hubo muchos, muchos que influyeron, como también, por ejemplo, el padre Joaquín Paredes, el padre Benedicto Plasencia. em, pues sí, hay una gran lista. Tenemos aquí compendios de todo. Esta parte que me pregunta el padre, eh, pues va a salir
el cuarto tomo de la historia de los misioneros y se refleja toda esta generación de misioneros que fueron formados ahí. Mm. También, bueno, yo quiero decir también que dos de mis tíos, misioneros del Espíritu Santo, hermanos de mi papá, el padre Pablo Vera, que va a ser, pues fue vicario general y también fue maestro de novicios y estuvo ahí en Roma, y también el padre Pedro Vera, que también fue formador de las apostólicas. ¿Eh? Y un dato curioso y muy personal, a mí me tocó vivir en la misma celda que vivió mi tío Pablo Vera. Entonces, bueno, pues yo recibí también ese influjo de los padres. El padre también Visoso, que fue un gran estudioso de nuestra historia, el padre, sí, muchos otros sacerdotes que pues formaron a nuestra congregación con esos cimientos, ¿verdad? Yo decía ahí en una parte que sin ellos darse cuenta estaban poniendo los cimientos de la congregación. ¿Eh? Quizá no eran conscientes de eso, pero ese papel histórico les tocó. ¿Alguna otra pregunta de parte de la audiencia? Allí está doña Leonor García Pelayo. Abra su micrófono, Leo. Ya, gracias. Buenos días, buenas tardes en Italia. Felicidades otra vez, Padre Carlos. Mi pregunta es, ustedes, o sea, estás hablando de la formación de los misioneros, pues realmente casi 100 años antes, ¿no? Ahora, a ustedes les exigían, como dices, aprender el latín y muchos misioneros iban de México a estudiar a Roma. Ahora, ¿quiénes son los candidatos, por llamarlo así, para ir a estudiar a Roma y cuál es la finalidad de que ellos estudien allá y si les exigen también el idioma de latín o los mandan sin saber italiano? ¿O cómo es la logística en este mundo, en este tiempo de que vivimos ahora con los sacerdotes modernos, por llamarlos así? ¿Quiénes son los que privilegiados de ir a estudiar a Roma? Esa es la pregunta. Pues mira, sí, esa pregunta es interesante. Realmente la dinámica ha cambiado. Mira, primero, después del Concilio Vaticano II, yo creo que lamentablemente, ¿verdad? El latín ya no es una exigencia para todos los eclesiásticos. ¿Por qué? Pues porque ahora la liturgia es en lenguas vulgares, ya no hay eso. Cuando uno va a estudiar a Roma y llegas y te enfrentas, yo como al estudiar la historia, pues el latín, y yo dije, no, yo ya he llevado cursos y cursos. Y hice mi examen y se los confieso con toda rectitud, pues me reprobaron y me dijeron, no, usted no está bien preparado para el latín, va a tener que llevar el curso que da la Gregoriana. Pues lo llevé, lo hice el examen, ya lo pasé. O sea, no nos preparan ya en el latín. Eso es una realidad. La otra, la dinámica que ha cambiado es que, pues no es que los que fuéramos a Roma fuéramos privilegiados. Bueno, uno lo vive así, decir, para mí fue, pues, parte de mi formación y yo le agradezco a la congregación y fue una experiencia maravillosa. Pero ahora la dinámica en ese sentido es distinta. Se han abierto muchas más puertas. Ahora muchos estudiantes prefieren estudiar en España, prefieren estudiar en Bogotá, prefieren estudiar en la Ciudad de México. ¿Es distinto? Pues sí es distinto. Y eso marca pues un dinamismo distinto en nuestra congregación. Desde luego que sí. Porque uno es, pues, como te han formado. Mejor o peor, pues eso no lo podemos decir. Yo simplemente digo, son opciones distintas,
Ahora hay excelentes escuelas de formación en Brasil, en Colombia, en la misma Ciudad de México, en Guadalajara, pero pues digamos que lo que Roma da, pues es esa mezcla, ¿verdad? De universalidad, de pues a lo mejor está mal, pero un amor por la grandeza, porque esa ciudad es grandiosa por donde la veas. Claro. Gracias, padre. Con mucho gusto, doña Leonor. ¿Alguna otra pregunta? Padre, es, Dígame, soy Rocibel. sí. Padre, sería nada más como si me podrías recordar dónde era que estaba la dirección de allá de la Casa de los Misioneros del Espíritu Santo actualmente. Y bueno, la dirección. Y también, pues bueno, muchas gracias porque en verdad es muy enriquecedor escuchar estos orígenes y la influencia de verdad de estar ahí, junto en esa ciudad donde está el Papa, en donde están tantas cosas, ¿verdad? Nuestras, de nuestra iglesia, en fin. Pues bueno, muchísimas gracias, Padre. Bueno, saludo con mucho cariño a la señora Rosibel. Ella, junto con un equipo, trabaja conmigo en la investigación precisamente de la historia de los misioneros. Y mira, la dirección, pues es Piazza San Salvatore in Campo, número 57, una pequeñísima plaza al lado de una iglesia que se llama precisamente San Salvatore in Campo, que está muy cerquita de un lugar histórico muy importante en Roma que se llama la Piazza Argentina, que se cree que fue una de las zonas donde se fundó la ciudad de Roma. ¿Eh? Entonces es un lugar, como les decía, muy privilegiado. Si algún día van a Roma, pues pregunten por esa placita, está cerca del Campo dei Fiori, de Piazza Navona, de Piazza Venezia. Bueno, pues es un lugar muy emblemático. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está la manita de doña, la madre, Cristi Fortanelli, creo. Bueno, pues yo primero quiero agradecerle a usted lo que hoy nos ha compartido y bueno, nada más es un comentario, felicitarlos a ustedes por la formación que han tenido y a lo mejor, como decía la que participó hace un ratito, bueno, dónde se han seguido formando, pero agradecerles su liturgia solemne, que de verdad estar en una Eucaristía con ustedes sigue siendo un gozo muy grande por ver cómo celebran. Y bueno, lo aprendieron entonces, pero lo siguen haciendo ahora. Y también esta humanidad de la que hablaba Monseñor, que se respira en sus comunidades. Gracias por eso. Y y bueno, gracias al Padre Félix por esta casa en Roma, por este sentido eclesial que les heredó, por esta obediencia y libertad interior de la que hablaba usted y por esta santidad que también se estudia, se sufre, se comparte. Gracias por todas esas enseñanzas que nos siguen dando. No, pues gracias a usted, la madre Cristi Fortanelli, la superiora general de las hermanas de la Veracruz, hijas de la iglesia, hijas de la madre Marta Crislev y del padre Edmundo Iturbide, primer superior de la Casa de Roma, con mucho cariño para ustedes. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Hay una mano levantada de la señora Licha, La creo. señora Licha, Señora Licha, ¿de adelante. dónde es usted la señora Licha? Buenos días, tardes a todos de la Ciudad de México, padre. Muchas felicidades por su cumpleaños. Ah, pues muchas Y, gracias. y la pregunta también era del primer director, que dice usted que era muy jovencito. Sí, el padre del Este, mundo, claro. Edmundo.
Edmundo Iturbide Olvide. Reigondó. Él Sí. fue, nuestra madre Conchita decía que vinieron los padres de la casita de Roma. ¿Fue él y el otro Sí. padre quién fue? El otro padre fue, pues nada menos que el beato Moisés Lira. Mm, sí, esa era mi duda, que si era el Sí, beato, porque estaba yo escribiendo algo y sí, se me era el fue. beato. Ahí se santificó muy bien junto al padre Edmundito, se santificaron los dos. Para gloria de Dios, Padre. Y Para la pues, gloria de Dios, pues, exactamente. me da mucho gusto ver a otras personas de su familia, que no sé si también haya otro sacerdote, y una señora que es mi tocaya de nombre, María Luisa Vera Soto, por Ah, ahí la pues vi. por ahí la Muchas vi. felicidades, padre, por su familia y por todo lo que usted sigue dando también a esta obra. El sábado pasado también se mencionó de algunos libros de estudio, pero usted tiene unos también maravillosos que vamos a Muchas seguir gracias, estudiando. señora Licha, gracias. Y gracias a todos. ¿Algún, algún otro comentario, pregunta? Buenas, El soy padre Padre Ricardo. Ricardo, Padre Ricardo de Alba. Oye, Francisco, felicidades, me da gusto verte y escucharte. Gracias, Si mal no querido recuerdo, Ricardo. me gustaría hacerte esta pregunta, a ti que tienes tanta sabiduría. Creo que nuestro padre recurrió a una familia irlandesa, creo que la familia Greville, ¿no? Para poder comprar esa casa. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cuál era la amistad Eh, que tenía el padre feliz con esta familia? Bueno, sí, fueron dos cosas, ¿verdad? Yo en la plática pasada salió eso, pero los Greville eran más bien, bueno, la señora Greville era irlandesa, pero don George Greville era el embajador plenipotenciario de Reino Unido en México y eran muy amigos del padre Félix y fueron a lo largo de la historia de nuestra congregación grandes bienhechores. Y a través de la señora Elizabeth Greville conoció al padre Thomas Fallon, que era, pues cuando lo conoció ya era pues era un hombre mayor, era político en Dublín, y a través de esa relación conté cómo pues conocieron al grupo de amigos del padre Thomas Fallon, que estaba un político también muy importante, Matthew Lalo, y se hicieron muy amigos del padre Félix, y esa amistad pues lo llevó a que solicitara a él, siendo laico y siguiendo su vida de ministro, de político, poder usar el hábito de los misioneros, don Matthew Lalo. Entonces nosotros lo consideramos como un hermano de congregación, ¿verdad? De hecho, tenemos en su recurrencia, ya ves que nosotros pedimos por los misioneros difuntos, pues él lo contamos entre los misioneros del Espíritu Santo, porque entró a la congregación así, con esa cláusula, ¿verdad? Entonces, a través de ellos, los irlandeses fueron absolutamente generosos con el padre Félix para fundar esa casa. Y decía que ahí en la casa hay una placa que dice que a la generosidad de Irlanda se debe la Casa de Roma. Entonces, nuestro padre siempre quiso fundar en Irlanda, a ver si nos animamos, si me oyera Pues el padre ojalá. general, ¿verdad? Gracias, Carlos, felicidades. Muchas gracias, querido Ricardo, un abrazo. Igualmente. Allá ¿Alguna por otra ahí está pregunta? ahí está la señora Ceci de la Cruz, si todavía usted considera Adelante, Ceci, claro que sí, padre, con mucho gusto. Ceci de la Cruz. Bueno, buen tiempo para todos. Solo agradecerle al señor embajador por estos conversatorios, porque la verdad nos acercan mucho más a toda la obra, en especial a los misioneros del Espíritu Santo. Muchas gracias, señor embajador, porque esto abre la puerta para el mundo entero, que la obra es un regalo de nuestro Señor para el mundo entero. Muchas gracias, señor embajador.
Y muchas gracias para nuestro querido padre Carlos. Feliz cumpleaños de ayer. Gracias, Saludos. Ceci de la Cruz. Gracias, hasta Saludos Monterrey. a todos. Saludos. Bueno, Saludos. Birthday was yesterday. yeah. Adelante. Prenda su micrófono, señora. Margarita está en Estados Unidos, es de Costa Rica y está en Estados Unidos. Prenda su micrófono, Margarita. Si no, dígale a Bab que le ayude. Ay, padre, qué pena, caramba. Pero bueno, la pregunta es muy sencilla. Primero, felicidades. Y segundo, ¿cuántos estudiantes o cuántos misioneros hay ahorita en la casa en Roma? Pues si te digo no me lo crees, pero creo que no hay ninguno en este momento. Ahorita se está reformando la casa, se está acondicionando y va a haber pues un nuevo espacio ahí, pero tengo entendido que ahorita no hay estudiantes en la Casa de Roma. De hecho, por eso el señor embajador comentaba que lo invitaron a Santa Andrea de la Valle a comer porque están hospedados ahí mientras se termina la reforma de la casa. Sí, quería decir algo, la Madre Cristi. Ah, que creo que sí está estudiando su doctorado el padre David, ¿no? Ah, bueno, sí, pero el padre David está de postulador, no Postulador. está Ujú. propiamente, y de procurador, no está propiamente como estudiante, ¿verdad? Gracias, padre. Con mucho gusto, Margarita. Pues yo también aprovecho para agradecer de verdad la generosidad y la presencia del señor embajador, que pues nos ha permitido hacer este conversatorio, estos dos conversatorios. Muy agradecido, señor, porque a través de estos medios pues podemos conectarnos y pues seguir valorando todo el legado que nos dejaron nuestros queridos fundadores, el padre Félix y la beata Concepción Cabrera. Le damos las gracias a nombre de la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo y de la Delegación de Investigación y Difusión. Nada que Muchas gracias. agradecer, padre Carlos. Yo encantado. La Embajada de México está para servirles aquí en la Santa Sede y con muchísimo gusto. Nos da un gran gusto que se haya difundido, por Perdón, ejemplo. Aquí está el padre David Patrón, el procurador. Adelante, padre. sí, un saludo al señor embajador, a su distinguida esposa y a todo el equipo que están trabajando en la embajada. Justamente estamos regresando a Roma, de estar buscando un retiro de Adviento en Sicilia. Y a propósito de la pregunta que se hacía, ¿no? Actualmente estamos el padre Edgar Sánchez y un servidor llevando a cabo los servicios que nos han confiado y también los estudios, ¿verdad? El padre Edgar terminó su doctorado hace un par de años y que actualmente yo estoy también realizando el doctorado ahí en la Universidad Gregoriana. Y pues con mucho gusto que nos ha tocado compartir en diversos momentos con el señor embajador Alberto Barranco, con su esposa y con todo el equipo que tienen. Nuevamente agradecemos a nombre de la congregación y felicitar también a Carlos por este espacio tan ameno que nos acerca a la historia de una manera tan sabrosa, ¿verdad? Así, con este modo tan especial que tiene para compartir. Gracias, Carlos, y gracias. Pues gracias a ti por el trabajo que haces allá y por conectarnos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, padre Carlos, una vez más. Me uno a lo que decía el padre David Padrón. Es usted un conversador muy, pero muy sabroso. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Sí, todos. para echarle. Muchas gracias. Bueno.
Vamos a salir. Que tengan una buena noche y buen día. Una Gracias, bendición, padre. igualmente. A Muchas ustedes gracias, padre. también Dios, una- Dios lo bendiga. Ay, saludos desde Monterrey, padre. saludos a Monterrey, a Costa Gracias. Rica, a Saludos, República San Luis. Dominicana, a Perú, San a Luis. Alemania. Gracias, padre. Saludos. Faltó Saludos, la Saludos bendición. desde Roma. Saludos, Costa Rica. Discípulos saludos. de Maús. Viva Costa Rica y San Luis Potosí Emaúsita. Aquí también. está. Saludos y buenas San tardes. Luis Carmencita, Potosí. hola. Faltó la Yo, padre, bendición. yo. Saludos a todos. Saludos de Roma, Ale. mira. También Hola. María ¿Mm? Un Silvia, abrazo, padre. saludos. Un abrazo. Sí, ya, no, no, Ah, para la Gracias, señor superiora embajador. general de las religiosas Gracias. de la Cruz, Tere Morán, un abrazo. Saludos, padre. Saludos, Ceci. Hasta luego, padre Carlos. Hasta luego, doña Leonor. Cuídese, A no próximo llore. año, ¿eh? Hasta el próximo año. Gracias. Chao. Chao. Saludos, padre. Valentina Álvarez, saludos. Saludos al doctor Alfonso. Saludos desde Roma, religiosas de la Cruz. Gerardo, saludos. Hasta Alemania. Saludos, Muchos padre. saludos, Carlos. Felicidades. Excelente, me gustó mucho. Tallito, Gracias. Gracias al embajador. Estuvo muy bien. Muchas gracias. Saludos, mi Rey. hermano. Sí, señora, no creo que se esté. Pues a todos les damos las gracias y un abrazo. Bye, Pater. Bye, doña Juana. Adiós. Ah, mira la cookie. Un beso, mi Pater. Hasta luego, muchos saludos. Bye, Cookie. chao. Un abrazo, Carlos. Chao, chao. Bye. Gerardo, bye. Bye. Gracias, ¿eh? A ustedes.